En este video vas a descubrir todo lo que realmente le pasa a tu cuerpo cuando pasas demasiado tiempo sin tener sexo. Y no se trata solo de deseo o placer. Tu organismo cambia de formas que probablemente ni imaginas. Desde tu estado de ánimo hasta tu sistema inmunológico, todo responde de manera silenciosa, pero poderosa. Es un proceso que muchos viven sin entender del todo, y cuando lo entiendes, cambia la forma en la que ves tu energía, tus emociones y hasta tus relaciones. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría sorprenderte más de lo que crees. Durante los primeros días sin sexo, puede que no notes nada extraño. Sigues con tu rutina, te levantas igual, tomas tu café, trabajas, hablas con la gente. Todo parece normal, pero por dentro, tu cuerpo ya empieza a hacer pequeños ajustes. Es como si bajaras la intensidad de una luz sin darte cuenta. El deseo sigue ahí, pero el cerebro comienza a redistribuir la energía. La dopamina, esa sustancia que te empuja a buscar placer, se reduce poco a poco, y sin saberlo, puedes empezar a sentirte un poco más apagado, más neutro, incluso más irritable. La ciencia dice que cuando dejas de tener sexo, tu cuerpo interpreta esa ausencia como una señal, no de peligro, pero sí de cambio. Es como si dijera, vale, no hay estímulo físico, así que vamos a priorizar otras funciones. Y aunque eso suena bien, tiene efectos colaterales. El sistema nervioso se calma, pero también se vuelve menos sensible. La piel, por ejemplo, reacciona menos al contacto. Los niveles de oxitocina y endorfinas, las hormonas del bienestar, bajan. Y sin darte cuenta, pequeños placeres como una conversación, una comida o un abrazo pueden dejarte un sabor menos intenso. Pero hay algo curioso. Al mismo tiempo que tu cuerpo baja ese volumen de placer, tu mente puede empezar a compensarlo. Empiezas a buscar satisfacción en otras cosas. La comida, el trabajo, el ejercicio, incluso el teléfono. El cerebro, en su intento por llenar el vacío, se vuelve creativo. Pero esa creatividad puede jugarte en contra. Porque lo que realmente está pidiendo tu cuerpo no es distracción, es conexión. Y no hablamos solo de sexo físico. Hablamos de contacto humano, de sentirte visto, tocado, comprendido. Porque el sexo, más allá de lo biológico, tiene una función emocional y social profunda. Es como un recordatorio físico de que perteneces, de que hay alguien más ahí contigo. Cuando eso falta, poco a poco, el cerebro empieza a experimentar algo muy parecido a la soledad. Un estudio de Harvard mostró que las personas que pasan largos periodos sin contacto íntimo, ni sexo, ni caricias, ni besos, experimentan un aumento de cortisol, la hormona del estrés. Y lo peor es que no siempre se nota. Es un estrés silencioso. No te hace llorar ni gritar, pero te va robando pequeñas dosis de energía, concentración y motivación. Si lo piensas, tiene sentido. El sexo no solo libera tensión física, también es una forma de liberar emociones. Cuando lo quitas, esa presión se acumula, y aunque creas que lo estás controlando, en realidad estás conteniendo más de lo que parece. Es como una botella cerrada que se va llenando poco a poco de aire. No explota, pero se deforma. ¿Te ha pasado alguna vez que te sientes más ansioso, más frustrado o más distraído sin razón aparente? Bueno, a veces no es solo la rutina o el trabajo. A veces es tu cuerpo diciendo, me falta algo. Y ese algo no siempre se soluciona con una relación o con alguien más. Muchas veces tiene que ver con reconectar contigo mismo. Porque cuando pasas mucho tiempo sin sexo, tu cuerpo no solo se adapta, también te lanza señales para que tomes conciencia. Por ejemplo, los hombres pueden experimentar una ligera disminución de testosterona, lo que afecta el estado de ánimo, la energía y la confianza. En las mujeres, la falta de sexo puede alterar los niveles de estrógenos, lo que influye en la piel, el sueño e incluso en el ciclo menstrual. Es como si el cuerpo dijera, si no estamos usando esta parte del sistema, vamos a ahorrar recursos. Y ese ahorro se siente, no de golpe, sino en pequeñas cosas. Te cuesta dormir, te irritas con facilidad, te distraes más o te sientes menos atractivo sin saber por qué. Es que el deseo no solo es físico, también es una forma de autoestima. Cuando estás activo sexualmente, tu cerebro produce dopamina, serotonina y oxitocina, que te hacen sentir bien contigo mismo. Pero cuando eso falta, esa química se apaga y empiezas a ver el mundo con menos brillo.
La ciencia lo llama efecto de desuso. Y no es muy distinto a lo que pasa con un músculo. Si no lo usas, se debilita. Si no lo estimulas, pierde sensibilidad. Con el tiempo, el deseo sexual puede disminuir, no porque ya no exista, sino porque el cerebro deja de prestarle atención. Como un canal de televisión que dejas de ver hasta olvidarte de que existe. Y sin embargo, aquí viene la parte más interesante. No tener sexo no es necesariamente malo. Depende de cómo lo vivas. Hay personas que eligen abstenerse por decisión propia y no sufren las consecuencias negativas. De hecho, muchos reportan mayor claridad mental, más energía y un enfoque más profundo en sus metas. ¿La diferencia? La actitud. Si lo haces desde la represión, tu cuerpo lo interpreta como carencia. Pero si lo haces desde la elección, lo transforma en control. Es como la diferencia entre no comer porque no puedes y no comer porque estás ayunando por salud. En ambos casos hay ausencia, pero la energía que proyectas es completamente distinta. Tu cuerpo siente lo que piensas. Y eso es lo que la ciencia todavía no puede medir con precisión, pero tú sí puedes notar. Cuando ves la abstinencia como castigo, te marchitas. Pero cuando la ves como una pausa consciente, floreces. Ahora bien, si esa abstinencia no es una elección, sino una consecuencia, por falta de pareja, estrés o simplemente desconexión, tu cuerpo empieza a enviar señales para que lo escuches. El sueño se altera, el apetito cambia, algunos sienten más ansiedad, otros más desgano. Y todos esos síntomas tienen una raíz común, la falta de contacto físico y emocional. Porque el cuerpo humano fue diseñado para el vínculo. La piel, el órgano más grande que tenemos, está llena de receptores táctiles que envían información directamente al cerebro emocional. Cuando no se activan durante mucho tiempo, ese cerebro entra en modo ahorro, reduciendo la liberación de serotonina y oxitocina. Y cuando esas hormonas bajan, la tristeza y la irritabilidad encuentran la puerta abierta. En un experimento de la Universidad de Carolina del Norte, descubrieron que un simple abrazo de 20 segundos puede aumentar los niveles de oxitocina y reducir el cortisol. 20 segundos. Imagina lo que hace el contacto prolongado, el deseo compartido, el placer mutuo. Por eso, cuando ese contacto desaparece, el cuerpo lo nota más de lo que la mente admite. Y ojo, no se trata de depender del sexo para sentirte bien. Se trata de reconocer que es una parte esencial de la salud emocional y física. El mismo sistema nervioso que se activa con el sexo es el que regula el estrés, el sueño y la motivación. Si una pieza se apaga, el resto se desajusta. Hay una historia curiosa de un psicólogo que trabajaba con pacientes que habían pasado años sin tener relaciones. Algunos se sentían perfectamente bien, otros profundamente vacíos. La diferencia no estaba en el acto, sino en la conexión. Los que seguían teniendo cercanía emocional, amistades profundas, contacto físico, cariño, mantenían el equilibrio. Los que no, se sentían desconectados del mundo. Por eso, cuando hablamos de no tener sexo, no hablamos solo de una ausencia física, sino de un cambio químico y emocional. La ciencia lo demuestra, pero tú lo sientes sin leer ningún estudio. Es ese vacío silencioso que a veces intentas llenar con trabajo, comida o distracciones, y que sigue ahí, esperando algo más auténtico. Y aquí viene la paradoja. Mientras más tiempo pasas sin sexo, más difícil se vuelve volver a tenerlo. No por falta de deseo, sino porque el cerebro empieza a acostumbrarse a la calma. Tu cuerpo se adapta a no necesitarlo. Y esa adaptación puede volverse un ciclo. Menos deseo, menos acción. Menos acción, menos deseo. Hasta que un día, sin darte cuenta, tu cuerpo se olvida de cómo se sentía estar encendido. Pero no todo está perdido. Porque así como el cerebro se adapta a la ausencia, también puede reactivarse con la presencia. Basta una chispa, una mirada, una caricia, un recuerdo. El cuerpo tiene memoria, y cuando algo o alguien despierta esa parte dormida, todo vuelve a encenderse. La dopamina sube, el corazón late más rápido, la piel se vuelve más sensible, y vuelves a sentirte vivo. Por eso, entender lo que pasa cuando no tienes sexo no es solo curiosidad, es una forma de conocerte mejor, de escuchar lo que tu cuerpo dice cuando calla, de entender que no se trata solo de placer, sino de conexión, energía y equilibrio. Y en la siguiente parte, vas a descubrir algo aún más profundo, cómo la abstinencia prolongada puede transformar tu mente, tus emociones y tu forma de ver el deseo. Para bien o para mal. A medida que pasa el tiempo,
algo curioso ocurre dentro de ti. Tu cuerpo se acostumbra al silencio. Y no hablo del silencio externo, sino del interno. Ese en el que antes sentías pulsar la sangre con fuerza. Ese en el que una mirada bastaba para activar todo tu sistema nervioso. Ahora se apaga un poco. Pero no desaparece. Solo queda dormido, esperando una señal. La ciencia lo explica de forma simple. Tu cerebro busca equilibrio. Cuando no recibe estimulación sexual durante mucho tiempo, ajusta sus niveles hormonales para mantenerte estable. Pero ese equilibrio no siempre se siente bien. Es una especie de estabilidad gris, sin picos de euforia ni chispazos de energía. Te sientes más tranquilo, sí, pero también más desconectado. Es como si vivieras en una versión más plana de ti mismo. Nada te molesta demasiado, pero tampoco te emociona tanto. Y esa neutralidad, que a veces parece paz, puede convertirse en un tipo sutil de apatía. Porque el sexo, o mejor dicho, el deseo, no solo sirve para reproducirnos, sirve para mantenernos vivos. Es una fuerza interna que te empuja hacia lo que te mueve, hacia lo que deseas, hacia lo que te conecta con la vida misma. Cuando esa energía se apaga, también se apaga un poco la motivación. La dopamina baja, y sin dopamina no hay impulso, no hay búsqueda. Es la misma sustancia que te hace levantarte por la mañana con ganas de crear algo, de lograr algo, de sentir algo nuevo. Así que, sin darte cuenta, la falta de deseo sexual puede expandirse a otras áreas de tu vida. Pierdes las ganas de hacer ejercicio, de socializar, incluso de soñar. Y no es que el sexo sea la solución a todo, pero sí es una manifestación de algo mucho más profundo, la energía vital. Esa que sientes cuando estás inspirado, cuando te ríes, cuando bailas, cuando te enamoras. Es la misma corriente. Cuando la bloqueas por mucho tiempo, tu cuerpo lo interpreta como un freno. Lo más interesante es que el cuerpo no se rinde, solo cambia de estrategia. Si no puede liberar esa energía a través del sexo, la redirige. A veces la transforma en tensión muscular, otras en estrés, otras en ansiedad. Por eso hay personas que, sin entender por qué, se sienten más tensas o frustradas sin razón aparente. Es su cuerpo gritando: tengo energía acumulada y no sé qué hacer con ella. Hay un estudio del Journal of Health Psychology que explica algo fascinante. Durante la abstinencia prolongada, las personas muestran una mayor actividad en la amígdala cerebral, la zona que regula las emociones. Eso significa que tu mente se vuelve más reactiva. Es más fácil que te alteres, te irrites o te sientas sobrecargado. Y si además tienes estrés o preocupaciones, el cóctel emocional se multiplica. Pero no todo es negativo, porque esa misma energía reprimida, si sabes canalizarla, puede transformarse en poder creativo. Muchos artistas, deportistas o pensadores han usado la abstinencia como una forma de transmutar energía. Al no gastarla físicamente, la dirigen hacia la creación, el arte o la productividad. El secreto está en no dejar que esa energía se estanque. Y aquí entra una de las ideas más potentes. La energía sexual no desaparece, se transforma. Puede convertirse en frustración o en impulso, en ansiedad o en enfoque. Depende de cómo la dirijas. Si la reprimes, se vuelve ruido interno. Si la transformas, se vuelve fuego que impulsa. Por eso hay quienes, en periodos sin sexo, comienzan a meditar, entrenar o crear, con una intensidad casi inexplicable. Están usando esa misma energía, solo que de forma distinta. Y ahí está el punto. El cuerpo no busca placer por capricho, busca equilibrio. Te pide movimiento, expresión, conexión. Si no se lo das en una forma, lo buscará en otra. Ahora bien, cuando la abstinencia se prolonga más allá de lo biológico, los efectos emocionales se vuelven más evidentes. Empiezas a sentirte menos deseado, incluso si nadie te ha dicho nada. Te miras al espejo y no ves al mismo de antes. La autopercepción cambia, porque el deseo, propio o ajeno, valida una parte de ti que tiene que ver con sentirte vivo, atractivo, conectado. Y esto no tiene nada que ver con la vanidad. Tiene que ver con el reflejo, con sentir que alguien te ve, que alguien te elige. Cuando eso falta, el cerebro lo interpreta como una forma sutil de rechazo, aunque nadie te haya rechazado. Y ese pensamiento, sostenido en el tiempo, puede afectar tu autoestima. Una encuesta del Kinsey Institute mostró que las personas con vida sexual activa tienden a reportar mayor satisfacción general y menor ansiedad. No porque el sexo sea la causa directa,
sino porque se sienten más conectadas emocionalmente. Es un círculo virtuoso. El contacto libera oxitocina, la oxitocina genera confianza, la confianza mejora el estado de ánimo, y así sucesivamente. Cuando ese círculo se interrumpe, tu cuerpo intenta compensar con dopamina rápida, comida, redes, trabajo, distracciones. Pero nada de eso da la misma sensación de calma y plenitud que una conexión humana real. Por eso, aunque llenes tus días de cosas, a veces sientes ese vacío. No es depresión, es desconexión. Y aquí viene un punto que casi nadie menciona. La sexualidad no es solo sexo con alguien más. Es también la relación que tienes contigo mismo, la forma en que tocas tu propio cuerpo, la manera en que te hablas, el respeto con el que te observas. Reprimir esa parte es como cerrar una ventana por miedo al viento. Te proteges, sí, pero también dejas de respirar aire nuevo. Hay quienes piensan que si pasan mucho tiempo sin sexo, su deseo desaparece. Pero no es que desaparezca, solo cambia de forma. A veces se convierte en arte, en sensibilidad, en introspección. En otras se vuelve frustración o ansiedad. La diferencia está en si lo expresas o lo niegas. Porque negar el deseo no lo mata, lo enferma. Pero entenderlo, aceptarlo, canalizarlo, lo transforma. Tu cuerpo es un sistema vivo diseñado para sentir. Y cada vez que lo desconectas del placer, lo desconectas también de una parte de la salud. No porque necesites sexo para sobrevivir, sino porque necesitas conexión para florecer. Hay una historia que lo ilustra bien. Un monje japonés, conocido por su disciplina, decía que la energía sexual era como un río. Si lo bloqueas, se desborda y destruye. Si lo diriges, riega todo lo que toca. No se trata de eliminarla, sino de guiarla. Y esa es quizás la clave para quienes pasan largos periodos sin sexo. Aprender a guiar su energía. Transformar la tensión en creatividad, la ansiedad en enfoque, el deseo en conexión interna. Así, el cuerpo deja de sufrir la abstinencia y empieza a usarla como herramienta. Cuando logras eso, ocurre algo poderoso. Dejas de sentirte incompleto y comienzas a sentirte pleno, incluso sin contacto físico. Porque la verdadera conexión empieza por dentro. Y cuando llega alguien, ya no viene a llenar un vacío, sino a compartir una abundancia. Eso no significa que debas renunciar al sexo. Significa que, cuando llegue, lo vivirás desde otro lugar. Con más consciencia, más presencia, más gratitud. Sin ansiedad, sin presión, sin necesidad, solo disfrute genuino. Y, curiosamente, cuando llegas a ese punto, el deseo vuelve de forma natural. Tu cuerpo empieza a reactivarse, tus hormonas se equilibran, tu mente se aclara. Ya no es una búsqueda desesperada, sino una danza equilibrada entre lo físico y lo emocional. La ciencia lo respalda. Cuando una persona recupera el contacto físico después de una etapa prolongada de abstinencia, los niveles de serotonina y oxitocina pueden dispararse hasta un 50% más que en quienes tienen relaciones frecuentes. Es como si el cuerpo celebrara el reencuentro con algo que siempre había estado esperando. Así que no se trata de cuántos días, meses o años pasas sin sexo. Se trata de qué haces con ese tiempo. Si lo vives como ausencia, te vacías. Si lo vives como pausa consciente, te fortaleces. El cuerpo no te castiga por no tener sexo, solo te recuerda que está hecho para sentir. Y sentir no es debilidad, es tu forma más pura de estar vivo. Quizás por eso, cuando vuelves a conectar, contigo, con otro, con la vida misma, todo se siente distinto. El corazón late más fuerte, la piel vibra, los pensamientos se ordenan. Y ahí entiendes que el sexo, en el fondo, nunca fue solo sexo. Fue siempre una forma de regresar a ti. Porque el placer no está solo en el acto, está en la conciencia de vivirlo. En saber escuchar lo que tu cuerpo te pide sin juzgarlo. En cuidar esa energía sin desperdiciarla, pero sin temerle. Así que, si hoy estás en un momento sin sexo, no te castigues. Observa lo que estás sintiendo. Escucha tu cuerpo. Tal vez está pidiendo más descanso, más movimiento, más conexión real. Tal vez quiere que transformes esa energía en algo más grande. Y cuando llegue el momento de compartirla con alguien, que no sea por necesidad, sino por elección. Porque habrás aprendido que el deseo más poderoso no es el que busca llenar un vacío, sino el que nace de estar completo. Así que recuerda esto. Tu cuerpo no te necesita para sobrevivir. Te necesita para sentirse vivo. Y sentir
es el lenguaje más humano que existe. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tal vez necesitabas escucharlo. Y si lo sientes así, cuida tu energía, respétala y no te desconectes de ti. Porque cuando estás en paz contigo, todo lo demás encuentra su lugar. Y ahora sí, si te gustó este video, suscríbete, porque lo que viene después te va a ayudar a entender tu mente, tu cuerpo y tus emociones desde un lugar mucho más profundo. Nos vemos en el siguiente. Y recuerda, la cosa es simple. Tu cuerpo siempre te está hablando. Solo tienes que aprender a escucharlo.